Traslación. La traslación, como su nombre lo indica, es trasladar de un lado al otro, de un lado a otro, una figura determinada, ¿verdad? Cuando hablamos de una traslación, hablamos de mover esa figura. Siempre vamos a hablar o siempre vamos a estar en presencia de una figura que esté en el plano. Siempre que nosotros traslademos una figura, siempre nos tienen que dar, evidentemente, la figura y un movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejemplo 1. Traslade la figura A sobre el vector menos 4, menos 2. Ok, ese va a ser el ejemplo de traslación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que el movimiento siempre va a ser dado por un vector, ya sea un vector de esta forma de aquí, ¿verdad? O ya con palabras, que mueva la imagen 2 unidades a la derecha y 3 unidades abajo, o que mueva la figura 5 unidades a la izquierda y 2 unidades arriba, lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso lo tenemos sobre un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una figura o un movimiento que tiene dos dimensiones o dos magnitudes, ¿verdad? Que es la dirección y que es la distancia, ¿verdad? En este caso particular tenemos este vector. Estos datos de aquí, menos 4, menos 2, se parecen a un par ordenado, ¿verdad? Un par ordenado, pero no lo es, ¿verdad? Par ordenado. Un par ordenado, acordémonos que es una coordenada. Digamos que el punto A, menos 2, 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un par ordenado y un vector? Bueno, muy sencillo. El par ordenado es una ubicación en el plano. Si yo quiero ubicar el punto A, menos 2, 1, entonces yo simplemente voy al plano y en el eje X, acordémonos que el primer dato es X, yo voy a correr 2 lugares a la izquierda porque es menos 2, sería aquí. Y subo un lugar, o sea, el punto aquí es el punto A. Eso es un punto. Ahora, un vector es sí es importante entender que este movimiento siempre va a ser sobre el eje X, que es el primer dato, ¿verdad? Y sobre el eje Y, que es el segundo dato. Sobre el eje Y. Siempre va a ser de esa manera, pero no es un par ordenado. O sea, lo que me dice este vector es que yo voy a mover esta figura, la voy a mover sobre el eje X 4 unidades, a la izquierda porque dice negativo, y sobre el eje Y 2 unidades, abajo porque dice negativo también. Entonces, vamos a hacer esta figura a trasladarla de las dos formas, de manera gráfica y de manera algebraica, a trasladar los puntos. Vamos a trasladar el punto A. Vean que el punto A es este de aquí. Ese punto yo lo voy a trasladar sobre este vector. Acordémonos que este vector, el primer dato es sobre el eje X y el segundo dato sobre el eje Y. Entonces voy a hacer el traslado sobre el eje X. Me dice que traslade ese punto A sobre el eje X 4 unidades. Pero como es negativo, quiere decir que es hacia la izquierda. O sea, yo parto de aquí, de este punto de aquí. Y voy a trasladarme 4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Aquí quedo. Estoy trasladándome sobre el eje X, ¿verdad? Sobre el eje X, sobre el eje horizontal, porque eso es lo que me indica el vector. Ahora voy a trasladarme sobre el eje Y. Sobre el eje Y sería o hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. En este caso particular me dice que voy a trasladarme 2 unidades, pero como está negativo, esas 2 unidades van a ser hacia abajo, desde donde quedé, ¿verdad? Entonces yo digo que es 2 unidades. Entonces, en ese punto nuevo, donde quedé aquí, este punto de aquí, ese punto va a ser el A'. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo trasladé de A a A'. Esa es una forma de verlo, ¿de acuerdo? O sea, de manera física, o sea, ir
con los pasitos por unidad sobre el plano cartesiano. Ahora bien, vamos a trasladar estos otros dos puntos de manera algebraica, que ya es el proceso numérico, ¿verdad? Entonces vamos a trasladarlos de manera algebraica. Proceso algebraico. Algebraico o numérico, ¿verdad? Entonces, siempre para nosotros trasladar un punto de un lugar a otro, entonces vamos a necesitar primero el punto, llamemos el punto B, ¿verdad? Que es la coordenada, en este caso la coordenada 4,6, 4,6, ¿verdad? Esa es la coordenada B. Le vamos a sumar el vector, ¿verdad? El vector que ya teníamos, que el vector es este que me dan, que sería menos 4, menos 2. Y eso me va a dar como resultado B', ¿verdad? Esa fórmula, o sea, sumar el punto original más el vector, me va a dar como resultado el B', ¿verdad? Entonces lo voy a resolver. Acordémonos que en este caso particular, simplemente yo voy a sumar X con X y Y con Y. O sea, sumo este dato con este dato y este otro dato con este otro dato, ¿verdad? Entonces procedo de la siguiente manera. 4 más menos 4 sería 0. 0. 6 más menos 2 sería igual a 6 menos 2 sería igual a 4. Y este es el nuevo punto, ¿verdad? El resultado es el nuevo punto ubicado como B'. Entonces vamos de una vez a graficarlo en el plano. En 0, menos 4. 0 en X, perdón, 4. 0 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahí está ubicado el punto, entonces dijimos B', ¿verdad? Ahora voy a ubicar el punto C' con la misma fórmula. Acordémonos que C' sería igual a el punto original, que sería C. En este caso, decimos que es 5,4, ¿verdad? 5,4. Más el vector. El vector de traslado es este, menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2. ¿Verdad? Y sumamos tal y como viene ahí. C' es igual, ¿verdad? Acordémonos que sumamos X con X y Y con Y. Entonces tengo que 5 más menos 4, o sea, 5 menos 4 es 1, 4 más menos 2, o sea, 4 menos 2 es 2. Y este sería el nuevo punto, el C'. Entonces yo lo voy a ubicar 1,2 en 1 aquí, 1, 2 por aquí. Ese sería el punto C'. ¿Verdad? Ahora, lo único que me resta es simplemente unir los puntos que tracé o que ubiqué. De A a B', de B' a C' y de C' a A'. Noten ustedes que es la misma figura, es exactamente igual, solamente que ya está trasladada, o sea, agarramos esta figura original y la trasladamos sobre ese vector, sobre ese movimiento, ¿verdad?